Bienvenidos sean todos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos, le damos gracias a Dios por este tiempo de coinonía, un domingo más donde podemos atender la palabra del Señor, que no se limita, no tiene un tiempo de caducidad, la palabra de Dios es eterna, así que podamos valorarla. Y le damos la cordial bienvenida a las personas que nos visitan en este lugar, los que están en la transmisión, le damos un fuerte aplauso como familia iglesia, siéntanse bienvenidos en medio nuestro. Qué bueno ver personas que nos acompañan hoy. Esperemos que puedan seguir formando parte, perteneciendo a la familia de Dios que crece unida. Hoy comenzamos una nueva serie que hemos llamado Felices pero Vacíos. Y sabe, el tema de la felicidad ha sido eso, todo un tema. Se han escrito canciones sobre eso, se han hecho películas, novelas sobre esto, sobre la felicidad. Y puede ser muy subjetiva o muy objetiva si vamos a las escrituras, pero ¿sabía usted que hasta hay universidades, las mejores universidades en Norteamérica han hecho seminarios, estudios, talleres en cuanto a la felicidad, buscando ayudar a las personas a que puedan realmente ser felices? Y eso me recuerda una experiencia que tuvo una vez dos mujeres de una entidad bancaria, de un banco, quienes le pidieron a un pastor que les permitiera tener un stand en una de sus sedes, en una de sus iglesias, o hacer una rotación por las iglesias, para llevar un stand donde pudieran aperturar cuentas para las personas. Y el pastor les permitió. En una de esas le toca ir a una de las iglesias que está en la zona rural, donde hay mucha gente en pobreza, mucha gente con limitaciones. Y ellas, en medio de su stand, ven a la gente cómo canta, cómo se ríe, cómo se saluda con afecto, con amor. Y luego que termina su jornada, ellos ven el servicio, les parece muy bien, están afuera registrando. El pastor de esa sede, de esa iglesia en específico, las invita a pasar. Le dice: vengan, hoy cumpleaños uno del equipo, tenemos una torta, un almuerzo, pasen con nosotros. Y están en el salón compartiendo comida, riendo, cantando, gozándose. Y una de esas señoras, de las del banco, se quiebra en llanto. Empieza repentinamente a llorar. Y la esposa del pastor se le acerca. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Mira, es que tenía muchísimo tiempo que no veía gente tan feliz, que se viera tan feliz. Eso fue en el año 2017, saliendo el 2016, todos sabemos cómo era ese tiempo. Y es poder ver qué gozo, qué felicidad tenían esas personas, que alguien visitante estaba viendo como algo que añoraba tener, algo que añoraba ver en su familia. Y es por cómo vemos la felicidad. Ahora, ¿sabe? La felicidad regularmente para la vida cotidiana y humana se puede ver como un espejismo. ¿Sabe qué es un espejismo? La primera vez que vi uno fue cuando niño, iba de carretera con mi papá y mi familia. Mi papá tenía un Malibú, íbamos ahí cuando ese mueble que es totalmente recto, y los muchachos nos colocábamos con los codos encima de ese cojín y podíamos ver la carretera. Íbamos a Falcón el mediodía, y en medio de esa carretera yo veía un charco de agua grandísimo en medio de la carretera. Y yo decía: ¿cómo es posible que haya tanta agua, yo como niño, en medio de la carretera? Pero cuando nos acercamos, ¿qué pasó con ese charco? Se desapareció. Y muchas veces para nosotros la felicidad se ve así. ¿Sabes? Cuando me gradúe de bachiller, yo voy a ser feliz. Ocurrió. Llegamos ahí y la felicidad no duró mucho. No, cuando me gradúe de la universidad, ya vas a ver, cuando esté con esa toga y ese birrete, cuando levante el diploma, cuando tenga esa foto en la sala de la casa. Pasó. Llegué allá y ese espejismo pasó. No. Cuando me case, cuando consiga esa persona con la que levante un hogar. Y sabe, me casé, hubo la foto, la recepción. ¿Y qué pasó? Estoy ahora con mucho más conflictos. Estoy ahora más contrariado porque no hay yo cómo adaptar mi vida o poderla ligar a una persona con diferente crianza que la mía. ¿Sabe? Cuando tengamos hijos,
porque los hijos no amarra hombre, pero sí une familia. Y sabe, llegaron los hijos, hasta de 2 o 3. Y viene, ¿qué pasa? Ay, más estrés, más compromiso y la felicidad se va. Cuando el negocio despegue, cuando la cosa prospere, ahora tenemos tanto real que estamos muy preocupados. Y empezamos a ver cómo la felicidad se ve de esa manera. Te pregunto, ¿tú crees que la felicidad deba verse como un espejismo? ¿Un espejismo? ¿Será que la felicidad puede verse como un espejismo real en nuestras vidas? Porque lo que brilla no es realmente lo que el Señor quiere que veamos cuando se nos escapa de las manos a cada uno de nosotros. ¿Qué tal si tú estás viendo o yo estoy percibiendo hasta hoy la felicidad como un espejismo? Como algo que brilla, pero una vez que lo alcanzo, se diluye, se pierde en el tiempo. Ya no está tan presente en mí y en las personas con las que yo vivo. ¿Qué tal si está pasando eso? Porque muchas veces nosotros no podemos ver la felicidad o lo que Dios tiene para con nosotros de una forma completa y correcta. Entonces, quiero que hoy lo veamos de esa forma. El espejismo es lo que brilla desde lejos, promete llenarte hasta que lo alcanzas y descubres que solo es un espejismo. Mira, lo que perseguimos suele ser solo eso, cuando no tomamos a Dios en cuenta de forma seria. Lo que creemos que nos dará plenitud, de repente se mueve continuamente. Cuando alcanzamos esa línea, se corre más hacia adelante. Y esa vida es desgastante, frustrante, y es lo que quiero que hoy podamos ver. Estamos felices, pero vacíos, o podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Muchos pensamos en cuanto al espejismo, pensamos, si tuviera tal cosa, si solo tuviera a tal persona, si solo no hubiese pasado aquello, yo fuera feliz. Y cuando llegamos o eso se da, ese gozo dura solo un momento. ¿Por qué? Porque nos han vendido un espejismo por la vida humana, filosófica, nada más. Nos han hecho creer que seríamos felices si tuviéramos más dinero, que seríamos felices con el cuerpo perfecto, que seríamos felices con el carro soñado, pero la línea siempre se mueve. Y hoy quiero proponernos que nos propongamos algo. Hoy quiero proponerte algo, y es que Dios ofrece algo distinto. Dios ofrece algo distinto para todos nosotros. Dios ofrece un camino mejor para vivir una vida llena de gozo. Dile a alguien que tenga cerca, Dios ofrece una vida llena de gozo. Entonces, a la luz de las Escrituras, hoy aprenderemos sobre el gozo. Hoy vamos a aprender sobre eso que significaría el gozo o la felicidad profunda que permanece. Quiero que con esta serie todos vamos o podamos cambiar, transformar la perspectiva que tenemos de felicidad hasta hoy, pero no transformarla por lo que un pastor, un hombre diga, sino por lo que la palabra de Dios nos pueda iluminar. Porque en este tema de la felicidad me encanta preguntarle a parejas jóvenes, a hombres o mujeres, preguntarles lo siguiente: ¿qué necesitas para ser feliz? Si me sentara contigo y te preguntara ahora, ¿qué necesitas para ser feliz? ¿Qué me responderías? O te preguntara, ¿cuál es la edad para ser feliz? ¿Cuál es la edad correcta para ser feliz? Porque muchos piensan en el tema de la felicidad que la edad correcta ya pasó cuando éramos niños y ya no vendrá más. Otros pensamos que está por venir y siempre está por venir y nunca llega. Pero en el tema de tu felicidad, ¿cómo es? ¿Es como un espejismo o es una vida llena de gozo? Y es lo que la palabra de Dios hoy nos va a dar luz, a dar bendición. Entonces, es poder ver esto que Dios puede hablar a nuestras vidas a través de su palabra. Y entraremos a través de las Escrituras a cómo verlo.
¿Sabe? Yo quiero hacer una pregunta que puede servir para un reto bíblico. ¿Cuál cree usted que es el libro o la carta o la epístola que habla más sobre gozo? ¿Cuál sería? Investiguemos. Es el libro de Filipenses. ¿Sabes? En Filipenses es una carta, y te meto en contexto, es una carta escrita por el apóstol Pablo. Y recuerda, Pablo no fue de los 12 que caminó con Jesús primeramente. Pablo creyó al Señor, era un perseguidor de la iglesia, era un perseguidor de los que seguían el camino, así se llamaban en la antigüedad. Él fue el que propició un tribunal popular en donde apedrearon hasta morir a un discípulo de Jesús llamado Esteban. Tiene un encuentro personal con Dios, con el Señor, a través de camino a Damasco, se le aparece, lo tumba del caballo y él es transformado. Lo cierto es que este hombre empieza a predicar en los lugares fuera de Judea y de Israel. Empieza a tomar la misión en serio de llevar el evangelio de paz, de gozo y de bendición y salvación a otras personas. Y este hombre ocurre lo siguiente, para que durante toda la serie vamos a hacer un vuelo rasante sobre Filipenses, que habla sobre el verdadero gozo y cómo una vida puede estar llena de ese gozo en la mano del Señor. Mira, luego Pablo luego de ser convertido, se lanzó al ministerio y escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser uno de los predicadores más efectivos del evangelio en todo el mundo. Pablo plantó una iglesia en una ciudad llamada Filipo, en el norte de Grecia. De ahí vienen los filipenses. En el norte de Grecia él planta una iglesia. Y mira el equipo de plantación que él pudo ahí tener. El equipo de plantación con el que él comenzó esa iglesia era una mujer del mercado, una adolescente que había sido poseída por espíritu de adivinación y un carcelero, un hombre que era encargado de una cárcel desesperado. Tremendo equipo de plantación, ¿cierto? Con ellos comenzó la obra en Filipo. Pero sabes, él no fue ahí por casualidad. Se ocurre, o por teología se entiende, que hubo un llamado macedónico, así se conoce, un llamado macedonio. Y te lo cuento rápidamente. Pablo tenía en el corazón o en su programa personal ir a las iglesias de Asia Menor, donde ya había plantado 2, iba a volverlas a visitar. Pero cuando se dispone a hacer eso, dice la Escritura que el Espíritu Santo se lo impidió. Y entonces vio en visión un hombre de Macedonia diciéndole: Pablo, ven y ayúdanos. Y él sintió allí, como fue un llamado macedónico de Macedonia, fue a este lugar, haciendo esta ruta, llegó a Filipo, a los filipenses, y les habló sobre todo esto. ¿Por qué te doy este contexto? Porque haciendo esa obra, ya había plantado muchas iglesias en Colosas, en otras ciudades, hasta que lo agarran y lo meten preso. Lo apresan y lo llevan cautivo a Roma. ¿Sabes? No era un viaje sencillo. Era un viaje de varios días, semanas en barco, y el hombre iba preso. Todo lo que pasó, lo castigaron, lo torturaron. Y luego que estaba allá, mientras esperaba su juicio, este hombre, Pablo, estaba encadenado junto a un soldado romano. Imagínate, todo lo que hacía tenía que ir con el soldado romano ahí, con él. Era algo vergonzoso para ese tiempo y para la sociedad. ¿Qué ocurre? Desde esa situación, el hombre escribe la carta a los filipenses, que es conocida como la carta del gozo. ¿Qué ocurre aquí? Él nos enseña algo importante. ¿Sabe que la carta a los filipenses, que se transformó en libro, tiene 19 veces, habla sobre el gozo? Y el tema principal del libro de Filipenses es el gozo. Ese gozo que todos necesitamos. Ese gozo que de esta carta que Dios habla, inspirada por Dios, nos enseña varias cosas. Entre esas, la siguiente:
nos enseña que el gozo no depende de las circunstancias. El gozo verdadero proviene de una relación viva con Cristo. Pablo, desde sus prisiones o desde sus cadenas, está diciendo: me gozo, gócense, regocíjense. Pero esto parece contradictorio. Y a grosso modo, el mensaje de los filipenses es este: no depende de las circunstancias tu gozo. El gozo verdadero, el que permanece, el que perdura, el que no se quiebra, ese gozo que se puede transmitir a otros proviene de una relación viva con Cristo. Pero está bien, vamos a debatir un momento con Pablo y digámosle: bueno, Pablo, yo tengo una relación viva con Cristo. Creo que tengo rato caminando con Él. Y aún así, de igual forma, las circunstancias a veces siento que me afectan mucho. ¿Te pasa a ti? ¿O nada más me pasa a mí a veces? Ah, es que ustedes son más nobles que yo. Eso es lo que pasa, ustedes son más firmes. ¿Te pasa a veces que sintiendo que tiene una relación viva con el Señor, el gozo como que no dura mucho? ¿Sabe? Y es lo que vamos a ver aquí. ¿Por qué ocurre eso y qué barreras hay que impiden el gozo del Señor en mi vida? ¿Qué puedo hacer para disfrutar ese gozo genuino, esa felicidad profunda? Porque Pablo quería mostrar eso, que el gozo no depende de las circunstancias que te rodean. El gozo debe venir, es de tu relación verdadera con el Señor. Él quiso demostrar que hay algo más profundo que la felicidad pasajera, que lo material. Él demostró que el gozo verdadero proviene de una relación profunda con Jesucristo. Además del gozo, esta carta tiene subtemas que podemos atraer para nuestra vida, como es la persistencia, la perseverancia, la unidad en el cuerpo de Cristo y la resiliencia en la fe. Pero ninguna de esas tres cosas podrás verla, vivirla en tu vida sin manifestar o vivir el verdadero gozo que Dios tiene para ti. Todo esto, que sirve como contexto bíblico, porque vamos a leer varias partes de Filipenses, todo esto surge de una convicción. Y escúchala: la fe cristiana no se vive desde el deber, sino desde el deleite. Los que están escribiendo, tomen nota de esto. La fe cristiana no se vive desde el deber, desde la deuda, sino desde el deleite. Por eso, el cristianismo nunca fue eso. El cristianismo siempre fue una respuesta de amor al amor de Dios. ¿Qué es eso? De no vivir la vida cristiana desde el deber. Mira, yo debo servir a Dios, por como Él me pagó el precio en la cruz, yo le debo eso. ¿Sabes? Eso no produce gozo. Al contrario es: yo puedo y quiero servirle desde el deleite, no desde el deber. Yo tengo que orar, no. Muy diferente es: yo puedo y quiero orar, porque Él es mi Padre y mi relación con Él es lo que me sostiene y me llena. Otra cosa es: yo no tengo que dar, yo puedo y quiero dar como respuesta al amor de Dios sobre mi vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Es entender que no tengo que estar en la iglesia, yo quiero y puedo estar en la iglesia. Porque cuando nosotros damos desde el deber, eso no es adoración. Cuando nosotros damos desde el deleite, damos desde la correspondencia al amor de Dios, eso es adoración. Entonces quiero que mires todo lo que Jesús ha hecho en ti. Eso es deleite, mirar constantemente lo que el Señor ha hecho en ti. Entonces, ¿cómo vamos con esto? ¿Tú te estás dejando llevar por las circunstancias para sentir felicidad? ¿O qué vamos a hacer conforme a la palabra del Señor? Entremos en Filipenses capítulo 1, versos 3 y 6. Recuerda el contexto de Pablo, es importante. Él dice: estando así, con dolor y con cadenas pesadas, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con gozo por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto,
que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Sabes? Pablo está en prisión, pero sus primeras palabras es: doy gracias a Dios. Las circunstancias no determinan su gozo, sino que el gozo le permite ver diferente las circunstancias. Y muchas veces a nosotros nos pasa al contrario, que las circunstancias ahogan nuestra felicidad. Él está feliz porque el que comenzó la buena obra en esa gente que él le predicó, la va a perfeccionar hasta que Cristo venga. Él está feliz porque su propósito está avanzando, aún él estando preso. ¿Sabías que la palabra gozo o regocijo, te decía, aparece más de 19, 20 veces solo en 4 capítulos? Es importante. Y si ves el contexto de Pablo, debería llamarse la epístola de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad, de la injusticia. Pero se titula y se llama la epístola del gozo. ¿Sabe por qué? Palabra bíblica que nos enseña y necesitamos. Gozo tiene que ver con regocijo. ¿Y sabe qué es regocijo? Vamos, que cuando te digo revisar, ¿qué es? Reagendar. Es volver, ¿cierto? Y gocijo tiene que ver con ¿qué? ¿A qué te suena gocijo? A gozo. Entonces regocijo significa volver constantemente a la fuente de gozo. Y ya Pablo ha dicho que esa fuente es Cristo. Volver constantemente, en medio de la circunstancia, volver a mi fuente de gozo. Que la única fuente de gozo es una relación viva, no una relación distante o muerta con el Señor. Y esto es clave para nosotros. Mira, por eso se llama la epístola del gozo. Si alguien tenía derecho a llamarla de otra forma, era Pablo, pero él mismo le dijo que se llamaba el gozo. Por eso él eligió. Mira este texto. Estaba él encarcelado, limitado, incomodado, él estaba impedido, pero solo intentaba hacer lo correcto. Él predicaba el evangelio, servía a Jesús y aún así enfrentaba oposición, pero eligió escribir sobre el gozo. Eso es mentalidad firme. Y eso nos enseña algo muy importante. ¿Qué nos enseña sobre el gozo? Que el gozo debería ser un sello distintivo de nuestra vida como creyentes. ¿Qué debería ser el gozo? Algo que caracteriza la vida de un creyente. Mira, si le preguntara a alguien que convive contigo y le pregunto, mira, ¿cómo es esa persona? ¿Qué me diría? No es una persona llena de gozo. O me diría, no, mira, sinceramente es una persona que abunda en quejas, que por todo se queja, que abunda en críticas, que todo lo critica, hasta ella misma se vive criticando. O, ¿qué diría de ti esa persona si yo le preguntara cómo te ve, cómo eres? Diría, mira, es ese tipo de persona que cuando saludas lo que hace es lamentarse. ¿Los conoce? ¿Ha sido así? Que todo es crítica. O podrían decir, es una persona llena de gozo. Porque un creyente debe caracterizarse por tener una vida llena de gozo. ¿Qué nos deja saber Pablo? Que el gozo no depende de la circunstancia, ni tampoco depende de tu personalidad. Depende de lo que soy en el Señor. No puede decir yo soy pesimista. No, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Lo hemos visto. La Biblia dice en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad. Lo produce el Espíritu Santo en un corazón que vive conectado con el Espíritu Santo. El gozo no lo produzco yo, ni lo producen las circunstancias, ni terceras personas. La alegría momentánea puede ser, pero el gozo genuino, el que permanece, proviene, es un fruto del Espíritu Santo. Mira, el gozo es uno de los testimonios más poderosos que puedes tener. Porque ser cristiano no significa que no experimentarás dolor, que no experimentarás dificultad, incomodidad. Pero cuando atraviesas esa incomodidad, cuando atraviesas esa adversidad,
con gozo, el mundo nota que hay algo diferente en ti. Cuando tú afrontas las circunstancias con gozo, vas a hacer luz. Mira, es clave saber esto. Por eso quiero que hoy hablemos, si ya tenemos un contexto bíblico, vemos la necesidad ahí que tenemos sobre el gozo, podemos nosotros hoy hablar sobre 3 barreras para el gozo. 3 cosas que impiden que el gozo tú lo puedas experimentar, que tú lo puedas vivir. 1, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la circunstancia? 2, ¿por qué vives? Vamos, piensa conmigo en el por qué vivo y para qué. Porque cuando no tengo eso claro, va a ser una limitante para yo poderme gozar. ¿Y en quién confías? Mira, en cómo ves la vida. Si solo ves lo que no tienes, si solo ves lo que te falta, eso será siempre una barrera para el gozo. ¿Qué estás viendo? Quiero que veas esto claro conmigo. ¿Será que yo tengo impedimentos para ver y vivir el gozo en el Señor aún siendo creyente? Porque si nada más estoy viendo la dificultad, va a ser una barrera. Si solo te enfocas en pérdidas, te sentirás triste todo el tiempo y vas a llegar a un punto llamado depresión. Si solo te enfocas en lo que perdiste, en las pérdidas, si solo ves amenazas, si solo ves peligros de fracaso, si solo ves impedimentos o incomodidades, eso no permitirá que experimentes la felicidad profunda y duradera que tiene el Señor. Por eso te pregunto hoy, ¿cómo ves tu vida? ¿Cómo estás viendo tu día a día? ¿Lo estás viendo solo en impedimentos, en áreas grises? Porque eso es así. Dime, ¿qué te dices a ti mismo todo el tiempo? ¿Qué te dices a ti todo el tiempo? No se puede. ¿Cómo estoy viendo la vida? Mi vida. Porque recuerdo que alguien escribió esto. Mira, depresión es demasiado del pasado. Una persona que tiene todo demasiado del pasado, que todo es una añoranza por lo que perdió, por lo que pudo ser y no fue, eso es depresión. Pero estrés tiene que ver con mucho del presente, mucho del presente. Una agitación todo el tiempo, una ansiedad por lo que tengo que hacer en el presente. Estoy haciendo esto, pero ya estoy anticipando lo que viene y vivo estresado. O lo que tiene que ver con ansiedad, que es mucho del futuro. ¿Cómo será? ¿Cómo será la incertidumbre? Y eso te agobia y levanta barreras. ¿Cómo estoy viendo mi pasado? ¿Cómo estoy viendo mi presente? ¿Y cómo estoy viendo mi futuro? ¿Con esperanza o sin esperanza? Por eso, y mira, el por qué vives, solamente doy un abreboca para que hablemos de esto bien. ¿Por qué vives? Si solo vives para ti mismo, te adelanto. Si solo vives para ti mismo, si solo vives para las cosas, para lo material, no podrás experimentar gozo. Si solo vivo para mí, se llama egocentrismo y Dios no nos diseñó de esa manera, solamente. Y vamos a hablar de eso. ¿O en quién confías? Y quiero hacerte esta pregunta. Frente a la incertidumbre, en medio de lo que estás esperando, ¿en quién confías? ¿En el que todo lo puede o en ti u otras personas? Porque eso también es una determinante para el gozo. Sigamos leyendo Filipenses mejor, para que veamos y avancemos en lo que Dios habla a través de su palabra. Mira cómo dice el verso 12, teniendo en claro las 3 barreras. Uno, ¿cómo lo ves? Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. ¿Cómo lo ve Pablo? ¿Lo está viendo catastrófico? ¿Lo está viendo? Sí. ¿Sabes? Las cadenas pesan. Las rodillas están sangrando. Sí, como muy poco y he perdido peso. Pero ¿sabe? Todo esto ha servido para que la palabra del Señor sea extendida. Si él se hubiese anclado en la circunstancia, no hubiese escrito las epístolas que han transformado generaciones por años y años la inspiración de Dios. ¿Lo ves conmigo? Porque todo lo cambia como lo veo. Y Dios te ayuda, solo la comunión con Dios te va a dar la visión correcta. No es ver con los ojos estos, es aprender a ver con los ojos del corazón, porque Dios habita ahí, porque Dios está aquí,
no es por circunstancia, no es por vista, es por fe. ¿Y cómo lo ve Pablo? Nos da una lección a todos nosotros. Mira, él no niega la realidad, él no niega su realidad, él no ignora lo que está pasando, que está preso, que su vida tiene precio y que posiblemente le corten la cabeza. Él no está negando eso, pero él ve las cosas desde otra perspectiva superior. Y si tal vez nosotros no estamos en prisión o tenemos una condena fatal, ¿por qué seguimos viendo solo lo fatal? Mira, escribe esto también, pero en las tablas de tu corazón. La fe no niega la realidad. La fe no la niega. La fe la enfrenta con una visión sobrenatural. La fe no niega la realidad. La fe enfrenta la circunstancia con una visión del cielo, con una fe en Dios. Así se avanza. Pablo dice, esto que me ha pasado a mí, pero al final está resultando, ha sucedido, ha servido para difundir la buena noticia. ¿Tú puedes ver lo que Dios está obrando en medio de esa circunstancia adversa? Porque quiero que entienda y fije este principio. El gozo comienza con la forma en que ves la vida. ¿Podemos decir juntos lo que está en verde? El gozo comienza con la forma. Y por cierto, Pablo también escribe en Romanos 8:28, quien dice, sabemos, no es que dudamos, sino que Dios obra todas las cosas para bien de los que le aman. ¿Viste que la relación con Él es básica? Es lo fundamental. Ahora, te preguntaría aquí, ¿cuál es tu enfoque entonces? ¿Cuál es el enfoque que Dios quiere que veamos en su palabra a través de esa carta de Pablo? Algunos viven con una mentalidad de Igor. No sé cuántos recuerdan estos muñequitos que viene de un libro de Christopher Robin, Winnie Pooh. ¿Cuántos lo vieron? Y ¿sabe? Eso tiene que ver con las emociones. Después fue que salió Intensamente. Pero ahí habían varios personajes que expresaban cómo ven la vida. Y hay muchas personas que ven la vida como Igor. Igor, si mal no recuerdo, era el burrito que tenía las orejas hacia abajo. ¿Cómo la veía Igor? Muchos estaban acordando del peluchito que le regalaron. Pero ¿cómo ven las personas? Tienen una visión como Igor. ¿Sabe qué es eso? Que todo lo ven gris y todo lo ven malo. Pero también Dios nos llama figurativamente a ver la vida como Tiger o como Tiger, que era saltando y saltando con esperanza y fe y abalanzándose hacia el futuro. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo lo estás viendo en este tiempo? ¿Todo miedo como el cerdito? ¿Ah? ¿O toda felicidad sin ver los peligros como Pooh? Pero la pregunta es, como tú veas la vida, como tú veas esto, va a determinar si hay gozo o no. Pero ¿cómo lo estoy viendo yo a Dios obrar? ¿Cuál es tu enfoque? Tu gozo no depende de la circunstancia, sino de tu perspectiva. Ayuda a alguien que esté contigo y dile, nuestro gozo no depende de la circunstancia. Dile, depende de nuestra perspectiva. Y dile, y hoy esa perspectiva cambia. Diga amén. Por eso te llamo hoy a que no veas solo con los ojos naturales. Eso lo hace todo el mundo y se atribulan por eso. Tienes que aprender a ver con el ojo del corazón. Porque cuando el corazón se llena de dolor, de trauma, de frustración, la visión se nubla. Entonces, quiero que veamos todo lo que Dios tiene para ti. Y en cuanto a Pablo, quizás su lucha era fuerte, pero él veía lo que Dios estaba haciendo a través de eso. Quizás tu lucha actual sea una plataforma. Escucha esto que es esperanza. Tal vez tu lucha actual sea una plataforma para que Dios pueda producir frutos profundos en tu vida. ¿Qué tal si seguimos leyendo Filipenses 1, desde el verso 15? Es cierto, en cuanto a cómo o por qué vivo, escribe Pablo, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y otros por rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. ¿Sabe qué está pasando? Pablo está preso y tiene un rato ya preso. Y otros están predicando a Cristo, pero en medio de su predicación hablan mal de Pablo. Pablo sabe, pero él para otros sería un motivo de más aflicción y menos gozo, y él usa eso
también para gozarse, porque mira cómo lo vive. ¿Sabes? ¿Sabes que Él te ama, que Dios te ama de verdad? Y vives correspondiendo a su amor. ¿Vives correspondiendo a su amor de verdad? Porque corresponder a su amor, al amor de Dios, eso sí es adoración. Sigue diciendo, los otros no tienen intenciones puras cuando predican a Cristo. Buscan es quedar yo mal, competir conmigo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas a mí me resulten más dolorosas. Como para que yo me entere que en medio de mi aflicción está haciendo eso y eso me pese más. Él está diciendo eso. Pero Él está demostrando que no se trata de Él, que no se trata de mí, se trata de Cristo y su reino extendiéndose. Está viviendo por algo mejor, por algo mayor que Él. Y es lo que muchos necesitamos para poder experimentar gozo. Porque dice el 18, pero eso no importa. Mira, el que estén hablando así de mí, el que estén predicando con contienda, el que estén mintiendo de mí, eso no. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo y me seguiré. Otra vez aparece la palabra gozo y me seguiré gozando, una determinación. Mira, el por qué vives. Él está viendo que en el por qué vive, Pablo vive en ese entonces para que Cristo sea predicado y eso le llena de gozo a pesar de las circunstancias adversas, a pesar del dolor, a pesar de la injusticia. Él puede ver eso en nuestras vidas. Como te decía, es una barrera para el gozo no entender por qué y para qué estoy viviendo. Mira, Pablo en vez de rendirse, Pablo en vez de resentirse también por lo que estaban diciendo, él decide gozarse. ¿Qué eliges tú cuando otros te traicionan? Cuando otros te dañan, cuando otros no cumplen lo que dijeron. ¿Eliges resentirte o eliges gozarte? Porque es nuestra elección. Y tú y yo, ¿qué hacemos? ¿Nos resentimos o nos gozamos? Por eso, familia, el gozo se desvanece cuando tu vida gira solo en torno a ti. El gozo se va a desvanecer solo cuando tu vida gira en torno a ti. Cuando solo vives para ti, tarde o temprano, el gozo dejará de estar. Pablo dice en Filipenses 1:21 más adelante, para mí vivir significa Cristo y morir es aún mucho mejor. Porque el llamado es aquí. No vivas solo para ti, porque eso siempre terminará dejándote vacío. Puedes ver personas que acumularon fortunas viviendo para sí mismos, que acumularon logros, pero terminaron vacíos hasta que decidieron no vivir más. Porque es una constante ese patrón. Si tú eres el centro de tu universo, la alegría será un espejismo que nunca alcanzarás. Siempre va a escapar. Cuando llegues ya era mentira, ya no estaba allí. El problema es que muchos viven con una visión demasiado pequeña. Viven para el fin de semana, viven para las vacaciones, viven para ese ascenso, viven para el siguiente paso que creemos que nos haría más felices, pero siempre terminaremos insatisfechos. Por eso, hermanos, eso es una vida feliz, pero vacía. Y Dios no quiere eso para con nosotros. Pablo vivía con una visión eterna, diciendo, hay algo más allá, hay algo mejor que lo promueve y lo provee solo una relación con el Señor. ¿Te das cuenta el poder de esa declaración? Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Él está diciendo, si vivo, predico, y si muero, gano, porque estoy en la presencia del Señor. Mira cómo vive, aplaude al Señor si es para Él. Yo quiero que estudiemos esta carta en contexto, viendo cómo él lo escribe con un grillete en las muñecas, con su ropa sucia y que no huele nada bien, entendiendo que desde su incomodidad y dolor, dice, para mí vivir es Cristo, así vivo.
y entender que no pueden quitarle el gozo a una persona que piensa así. No pueden quitarle el gozo a Pablo. Le podrán quitar la vida terrenal, pero él tiene vida eterna. Pero el gozo no podrán quitárselo porque su vida no depende de la circunstancia, sino de la visión eterna. Esto es espiritual, es cierto, es verdad, pero quiero darte la mirada de 3 psiquiatras quienes tienen sello mundial de excelencia y como la parte de la ciencia y medicina muy respetables. Uno es Víctor Frank, quien fue sobreviviente del Holocausto. ¿Sabe qué fue el Holocausto? Cuando agarraban presos o cautivos o esclavos literalmente a los judíos, los llevaban a campos de concentraciones nazis y ahí los torturaban, le metían trabajos forzados para quebrar su fe y matarlos. Él es un sobreviviente de esos y él habla claramente de que le llamó la atención la sensación. Él escribió un libro llamado El vacío existencial, la ausencia de propósito. Es la ausencia de un propósito. Frank observó que quienes sobrevivieron y hasta que prosperaron después del Holocausto, después de los campos de concentración, no fueron los más fuertes, no fueron los más inteligentes, eran los que habían encontrado sentido en medio del sufrimiento. Esos son los que permanecieron y prosperaron como él, como Víctor Frank. Porque había gente más fuerte allí, gente más adinerada, había gente más inteligente, pero esos no sobrevivieron. Sobrevivieron fueron, según su estudio, los que no llegaron a tener un vacío existencial, sino que vivían entendiendo, dándole sentido a su sufrimiento. Y el llamado es a que no vivan como Freud, como este otro psiquiatra, Freud, quien decía que viviéramos por el poder o solamente para tener placer, sino que debemos vivir por algo más grande que nosotros mismos, y es a lo que Dios nos ha llamado a hacer. En resumen, con esta segunda barrera del cómo vives, recuerda la primera, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Determino si hay gozo o no. ¿Cómo vivo? Y en cómo vivo, quiero que tengas esto presente. Tu propósito de vida debe estar alineado, debe ser parte del propósito de Dios en la tierra. Tu propósito de vida debe formar parte del propósito de Dios en la tierra. Y cuando tu vida se alinea con ese propósito, experimentarás un gozo que no depende del resultado, sino de la dirección en la que estás llevando. La dirección que llevo, eso es lo que trae gozo. Permíteme avanzar con esta tercera barrera que tiene que ver en quién confías, pero veámoslo a la luz de la Escritura. Filipenses 1:19, porque sé, él no duda, sino que sabe que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Él no está dudando, él dice, yo veo las circunstancias, pero yo sé que la oración del justo puede mucho. Yo sé que el Espíritu de Cristo me acompaña y estoy haciendo lo correcto. Por eso, ¿en quién estoy confiando? Pablo, aún estando preso, manifiesta la confianza. ¿Por qué la manifiesta? No dice, espero que pueda yo ser libre, espero que mi oración sea contestada. Yo sé que mi oración va a ser contestada y que Dios está conmigo. Tú podrías decir, yo sé que Cristo lo hará. Puedes decir conmigo, yo sé que Cristo lo hará. 1, 2 y 3. Yo sé que Cristo en esta vida y en la eternidad. Yo sé, lo declaraste, lo dijimos a coro, pero lo sabes y lo vives. Yo sé que en medio de la circunstancia confío en Él. Él es confiable. De Él yo soy. Yo le pertenezco a Él, lo sé. Pablo está diciendo eso, que él sabe que la oración es eficaz. Él sabe que el Espíritu de Cristo está con él. Te pregunto, ¿y tú? ¿Lo sabes? ¿Confías en eso? ¿Vives así? ¿Por qué? La certeza de Pablo, su certeza no viene de su control, no viene de lo que él controla, sino de su confianza en Dios. Y la clave es esta: el gozo y el control no pueden coexistir. Escúchame un momento con mucho respeto, esposa controladora, mamá que lo quiere controlar todo y sobreproteger, hombre que quiere controlarlo todo
en el trabajo, en la familia. Joven que quiere controlar y tener dominio de todo. Eso lo que hace es hacerte mucho daño y lo que demuestra es que no confías en Dios, que confías más en ti. El control y el gozo no pueden coexistir. Hay cosas que sí controlas, pero las que no, confío en Él. Y veo claramente esa barrera. Hasta aquí llego yo. Lo demás depende del Señor y eso me da gozo. Mira, cuando yo mismo confío demasiado en mí, yo Gonzalo, ¿sabe? En mí, eso se vuelve una barrera que impide que yo vuelva a la fuente de gozo, que yo vuelva a regocijarme cuando yo estoy confiando principalmente en mí. La confianza en ti mismo te lleva a querer controlarlo todo. Y querer controlarlo todo siempre va a demostrar que no confías. Es tener un balance con tus responsabilidades, pero también decir, Señor, confío en ti. Velo así. Hay dos tipos de personas. Los que confían en el Dios que todo lo puede y los que confían en sí mismos y lo que otros pueden hacer. ¿De cuál eres tú? ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestro corazón? Porque tenemos que tener un balance y ser de los que confían en el Dios que todo lo puede. Saber que ya hago mi parte con fe, con excelencia, con dedicación, pero lo demás está en las manos del Señor. Esa es la clave, mis hermanos, que el gozo no puede coexistir con tu control. Mientras más trates de controlar tu vida y lo que pasa en ella y a tu alrededor, más difícil será de experimentar gozo. ¿Por qué? Porque el control te roba la paz. Por eso Pablo dice, yo confío que Dios me tiene. Yo confío que estoy en las manos del Señor. ¿Cuántos saben que están en las manos del Señor? Entonces, ¿cuál es el impedimento para tu gozo? Si Dios es todopoderoso, es un Padre amoroso, y verlo con el corazón correcto, con el corazón de verdad. ¿Sabe? Antes de orar, quiero que tengas esto claro. Decir esto en el corazón y en la vida. Puedo confiar en Dios porque Dios es completamente confiable. ¿Puedes confiar en Dios por qué? Te voy a comentar algo que me ocurrió hace unos 2-3 años atrás. Siempre me he caracterizado por no ser una persona ansiosa, por no ser una persona que se deja abrumar por las situaciones adversas. Pero hace 2-3 años atrás empecé a sentir algunos síntomas de ansiedad, donde no disfrutaba mi tiempo en familia, donde no podía concentrarme en la búsqueda del Señor, donde los problemas más mínimos me parecían avasallantes, me parecían que me aplastaban. ¿Y sabes qué hice? Lo que mejor sé hacer. Busqué al Señor como nunca antes. Fui al regocijo, volví a la fuente de gozo. ¿Sabes qué hice? Oré como nunca antes. Oré hasta poder sentir su presencia. Oré hasta que mi corazón se conectara con su corazón. Oré, busqué también consejo sabio de otras personas y hablé con amigos. Y ahí el gozo llegó de una forma única. ¿Sabes? La fortaleza espiritual fue no solamente un dicho o un deseo, era mi composición. Cuando empecé a hacer eso de nuevo, ¿sabes? Empecé a ver una revelación diferente y una revelación muy simple que escribí en ese entonces y que escribo constantemente en cuanto a que Dios es confiable, y quiero que tú escribas. ¿Sabes qué escribía yo? Puedo rendirme en este asunto. Puedo rendirme porque Dios puede ser confiable. No tengo que hacerlo yo. Puedo rendirme en este asunto porque Dios es confiable. Puedo rendirme y punto, porque confío en Él. Puedo rendirme y punto, sin condiciones. Escribí, recuerdo, que porque Dios puede ser confiable y punto.
y decidí confiar. Y no solamente llegó una paz temporal, me posicionó el Espíritu Santo sobre una plataforma firme que no niego las circunstancias, pero ahora las enfrento con una verdad y bendición sobrenatural. Te animo a hacer lo mismo. Te animo a poder decir en esta situación que no te permite experimentar el gozo que Dios quiere que como tu hijo, como su hijo, tengas o como su hija. Y puedas decir, en esto puedo rendirme porque confío en Él. Puedo soltar eso porque sé que Dios está en control. La confianza no dice, Dios, confío en ti, pero para que hagas esto. La confianza en Dios no dice, confío en ti si haces tal cosa, si me cumples tal cosa. La confianza dice, Dios, confío en ti sin importar el resultado. Mentalidad firme. Puedes empezar a migrar tu mente hacia allá. Esa es la raíz de nuestra falta de gozo. ¿Sabes cuál es la raíz? Que queremos confiar y controlar al mismo tiempo. Y vemos una vida en tantos círculos constantemente. Queremos rendirnos, pero con condiciones. Así no aplica. Mira, queremos decir, confío en ti, Dios, siempre y cuando las cosas salgan como yo espero. Pero tenemos que soltar eso y empezar a decir, Señor, confío en ti sin negociar. Confío en ti y punto. Y decírtelo a ti y demostrárselo al Señor. ¿Por qué, familia? Porque la verdadera confianza suelta. Le suelta eso a Dios. La verdadera confianza entrega y la verdadera confianza entonces te hará descansar. Descansar como es. Y cuando confías, puedes experimentar paz y gozo. ¿Qué te está faltando hoy? Confiar más en el que todo lo puede y menos el que poco puede, como yo, como tú. Es la verdad que Dios quiere que veamos en no ser felices pero vacíos, sino ser gozosos en todo tiempo y en toda verdad. Por eso la Biblia dice que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que entregó de todos para todos nosotros. Y si Él no escatimó a su propio Hijo para entregarlo por ti y por mí, no va a escatimar el darte lo que necesitas, ¿sí o no? Él no va a escatimar el darte el resultado, pero Él tiene un plan mejor para nuestras vidas y a nosotros nos toca una cosa, confiar en el Padre eterno, confiar de verdad en Él. Haz bien tu parte. Si tienes un amigo que estimas, alguien que amas, tócalo un momento y dile, puedes soltar porque Dios te sostiene. Dile. Puedes soltar porque Dios te sostiene. Mírame, ahora esto te lo digo yo. Puedes descansar. Ya deja de correr abruptamente y desesperadamente. Haz conmigo así, ve. Puedes descansar porque Él está contigo. Puedes descansar porque Él está contigo, no porque el pastor Gonzalo te lo dice, porque eso te va a durar hasta que termine el servicio y nos vayamos. Puedes descansar porque Él está contigo. Quiero que cerremos esta entrega con esta tarea para esta semana. Escríbela, tómale una foto a la pantalla, pero hazlo. Haz esto para esta semana. Cada día de esta semana, escribe una cosa por la que estás agradecido. Aunque haya situaciones adversas, escribe en un cuaderno, en algo por lo que estás agradecido. Aun si tu situación no ha cambiado. El lunes voy a escribir algo por lo que estoy agradecido. Mi esposa, el embarazo, no sé. El martes, aunque tenga asuntos sin resolver, escribiré otra cosa por la que estoy agradecido. Y así iré cada día de la semana. ¿Cuántos lo van a hacer conmigo? Pero segundo, vas a decir en voz alta esta frase: puedo confiar en Dios porque Dios es completamente confiable. Vas a decirlo y no como un mantra para declararlo. No, es como una adecuación de tu corazón en tu lenguaje, en tu vida y en tu corazón. Porque rendir tus planes a Dios es confiar en Él.
Hoy el llamado es, vamos a orar. El llamado es a que rindas tus planes, a que rindas tus miedos, a que rindas tus inseguridades a Dios, porque solo en la rendición puedes encontrar verdadero gozo. Quizá hasta ahora te sentías persiguiendo solo espejismos, pero el Señor te dice, ya no vivas más así. Empieza a caminar en todo lo que he prometido para ti. Jesús te dice hoy, ven a mí y entrégame todo. Ven a mí y confía de corazón. Déjame ser el centro, porque la verdadera alegría se encuentra no en obtener más, sino en rendirte más. La verdadera felicidad no está en obtener más. La verdadera felicidad está en rendir más áreas, más cosas a Dios. Ahí está la verdadera fuente de gozo. Este sistema nos quiere atrapar en esa misma laberinto de oro de estar felices pero vacíos y vivir persiguiendo espejismos. Pero Dios te llama a una vida llena de gozo, a una vida que aprende a rendirse a Él a diario, que a pesar de las prisiones mentales, de las circunstancias que te limitan en lo económico, de las circunstancias de salud, aprender a gozarte en medio de eso es un testimonio público al mundo de que Cristo es tu Señor y Salvador, de que Él es tu Rey y que puedes avanzar. Y el Señor nos llama hoy a experimentar el gozo que realmente proviene de Él. Amén. Ahí donde estás, quiero que coloques tus palmas al cielo así, como recibiendo algo del Señor. Ahí sentadito. Y quiero orar no para decirte, te envío mi gozo, porque si lo reparto entre ustedes a mí se me acaba. No es eso. Vamos a levantar las palmas al cielo diciendo, Señor, me rindo. Esta actitud, esta forma significa rendición. ¿Sabe qué es eso? Te entrego lo que está en mis manos, mis miedos, mis sueños. Y ahí sentado, quiero que en cada lugar, aun los que están en la transmisión, puedan tener un tiempo para rendirse ante el Señor. Una rendición que a Dios le da poder. Una rendición que te da poder a ti, que proviene del poder de su Espíritu. Ora conmigo. Padre, Dios todopoderoso, Dios glorioso, Señor, gracias. Gracias por ayudarme a ver la vida de una forma verdadera y no de una forma, Señor, real o circunstancial. Padre, en este momento reconozco que tenía barreras para poder experimentar el gozo, ese gozo que dura, Señor, que permanece, que no depende de las circunstancias externas, sino que depende de lo interno, de lo que llevo dentro de mí, de mi relación contigo, Señor. Gracias, porque hoy puedo ver el ejemplo del apóstol Pablo, que aun estando en prisiones, con heridas abiertas, con heridas sangrando, y poder decir, me gozo y me gozaré, porque tu obra sigue avanzando, porque no se trata de mí, Señor. Vamos, con esa actitud le está diciendo, Señor, no se trata de mí, se trata de ti, Señor. Hoy me rindo ante ti y te digo que se haga tu voluntad. Señor, aprendo a confiar, no lo sé del todo. Señor, mi tendencia es querer controlarlo todo, es querer confiar más en mí, pero hoy me rindo ante ti, Señor. Hoy rindo mis planes, hoy rindo mis sueños, hoy te rindo a ti mis miedos, te rindo mi familia, te rindo lo que está hoy día bajo mi cuidado, te rindo mi trabajo, Señor, te rindo mi futuro. Padre, de igual manera te rindo mi presente y mi pasado. Padre, te pido que así a manos sueltas, que se descansa, tú llenes mis manos con tu unción fresca, con tu bendición. Y en este momento el Señor, las personas que están soltando ese problema, las personas que están soltando esa circunstancia, que dicen aquí, Señor, me puedo rendir. Me puedo rendir porque tú eres confiable. Señor, voy a confiar en ti y punto. Señor, el resultado final, sea cual sea, que se haga tu voluntad, que siempre es lo mejor para mí. Te doy gracias, Dios. ¿Puedes darle gracias a Él? Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor inagotable. En el nombre de Jesús. Amén y amén.